Bienvenidos a Post Tenebras Lux. En esta ocasión escucharemos la traducción al español de la prédica titulada ¿Qué debe de ser realmente la Iglesia? Parte 2, predicada por John MacArthur el 15 de agosto de 1971. En este mensaje el autor continúa exponiendo el diseño bíblico de la Iglesia, no como una institución moldeada por preferencias humanas, sino como un organismo vivo gobernado por la palabra de Dios. A la luz del Nuevo Testamento se nos muestra la diferencia entre la Iglesia invisible y la Iglesia visible, así como el patrón divino para la adoración, el liderazgo y la vida congregacional. Este mensaje nos confronta con una pregunta esencial. ¿Está la Iglesia de hoy alineada con el modelo que Cristo estableció o con tradiciones y métodos que se han apartado de la Escritura? ¿Qué debe de ser realmente la Iglesia? Parte 2. Pasajes bíblicos seleccionados. Una prédica de John MacArthur, 15 de agosto de 1971. Comenzamos la semana pasada, continuaremos esta semana y cerraremos esta breve serie. Y es apropiado que entendamos con claridad qué es exactamente lo que está implicado y cuál es la forma o el modelo que el Nuevo Testamento establece para la Iglesia. Ahora bien, en meses pasados hemos hablado de la relación de los creyentes entre sí con el cuerpo de Cristo. Esa es la Iglesia invisible, y quiero que tengan clara esa distinción. Hemos hablado de cómo los cristianos están relacionados entre sí de una manera invisible, pero ahora no estamos hablando tanto de la Iglesia invisible, del cuerpo y de nuestro ministerio de dones unos a otros, como del modelo y la forma de la Iglesia visible. Cuando nos reunimos en el día del Señor, cuando venimos a este lugar y nos congregamos como creyentes, ¿qué forma debemos seguir? ¿Qué modelo da el Nuevo Testamento para la Iglesia reunida de manera visible? Eso es lo que estamos estudiando en esta serie. La Iglesia invisible, el ministerio de los dones espirituales, la comunión del cuerpo y todas esas áreas que ya abordamos en relación con esa serie hace algunos meses. Ahora, todos ustedes saben que nosotros somos la Iglesia de Cristo. Cada creyente es parte de la Iglesia. Nosotros somos la Iglesia. Todos los que aman a Jesucristo son su pueblo rescatado, redimido y congregado. Somos el cuerpo de Cristo. Somos uno en posición por el hecho de haber sido bautizados en el cuerpo por el Espíritu de Dios. Somos un organismo vivo. Somos una comunidad de redimidos por Jesucristo. Somos un cuerpo misterioso, dice Pablo, un grupo invisible. Es decir, el mundo no puede vernos. No siempre somos evidentes exteriormente. No estamos marcados siempre con una etiqueta que nos identifique como verdaderos creyentes. Y, como les mencioné la semana pasada, a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos quién es real y quién no. Por eso somos muy cuidadosos en asegurarnos de orar, estudiar y analizar la vida de alguien tan cuidadosamente como podamos antes de colocarlo en una posición de liderazgo cristiano para determinar si es genuino o no, porque sabemos que Satanás siembra la cizaña entre el trigo. Cristo, entonces, diseñó la Iglesia como un cuerpo invisible de quienes lo aman, pero también la diseñó para que fuera visible al mundo. Ustedes escucharon el testimonio de un filósofo pagano que vio en la Iglesia algo hermoso y algo único. Ese es el diseño de Dios, que la Iglesia invisible se haga visible y que, por medio de su visibilidad colectiva, sea un testimonio vivo en el mundo del poder del Evangelio de Jesucristo. La tragedia es que la Iglesia visible no siempre es la Iglesia invisible, y la Iglesia invisible no siempre es visible. Ahora bien, si pueden desenredar eso,
Creo que entenderán lo que quiero decir. Los que verdaderamente somos creyentes no siempre lo mostramos como tal, y a veces quienes parecen ser creyentes no lo son. Y así, la imagen que recibe el mundo es mezclada y confusa, diabólicamente confusa. Ese siempre ha sido el plan de Satanás, pero, a pesar de su esfuerzo por confundir las cosas, la iglesia debe de ser visible. Hoy en día hay muchas personas que dicen que no necesitamos que no necesitamos la iglesia local, que no necesitamos un edificio en la esquina, que no necesitamos congregarnos juntos, que todo debería de ser espontáneo, en casas allá lejos. Yo creo que Dios diseñó la iglesia para ser un testimonio visible al mundo cuando se reúne. Como mencionamos el domingo pasado por la mañana, cuando te levantaste hoy y viniste a este lugar, fuiste un testimonio vivo del Cristo vivo. Este es el día de la resurrección del Señor, y yo creo en el diseño de Dios. Él nos llamó a reunirnos, y con toda la confusión y la mezcla que Satanás ha provocado, se nos exige que nuestro testimonio sea aún más claro. Necesitamos ser claros en nuestro testimonio para poder brillar en medio de la confusión. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cuál es el modelo que la iglesia debe de seguir en cuanto a su adoración, su comunión y su reunión para el estudio? Bueno, la semana pasada vimos, en primer lugar, la historia de la iglesia al observar a la primera iglesia, el fundamento de la iglesia de Jerusalén. Vimos que la primera congregación local se formó el día de Pentecostés. Vimos que fue una congregación muy grande. Tuvieron 3,000 personas añadidas el primer día. Muchos de ellos se fueron después, pero la iglesia seguía creciendo cada día, como nos dice Hechos 2. Esa iglesia era una iglesia en crecimiento, una iglesia viva, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia productiva, una iglesia bendecida por Dios, una iglesia dinámica y una iglesia con un fuerte alcance evangelístico. Y al examinarla cuidadosamente, quisimos descubrir cuáles eran los ingredientes que la hacían ese tipo de iglesia. Y encontramos que básicamente había 4 cosas, más una adicional, que la hacían ser lo que debía de ser. En realidad, estaba involucrada solo en 4 cosas: el estudio de la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan alrededor de la mesa de la comunión y la oración. Esas 4 cosas, ese era el principio y el fin del programa de la primera iglesia. Y la 5ª cosa era que todos iban por todas partes hablando de Jesucristo. Y cuando hablamos de lo que es la iglesia hoy, tenemos que darnos cuenta de que la iglesia actual es muy diferente en muchos aspectos. Muchas personas han decidido que para tener una iglesia efectiva hay que tener un centro de entretenimiento con superprogramas y trucos llamativos. Hay que pasar por alto a la gente no comprometida, hacer programas para ellos y dejarlos sin confrontarlos. Pero así no era la iglesia primitiva. Ellos tenían 4 cosas: estudiaban la doctrina, tenían comunión, oraban y partían el pan, y como resultado, todos iban por todas partes predicando el Evangelio. Y eso es en realidad el principio y el fin de lo que la iglesia fue diseñada para hacer, tanto en su tiempo juntos como en su existencia colectiva. Aquella iglesia era una iglesia que aprendía, una iglesia que convivía en comunión, una iglesia que oraba y una iglesia que se reunía en la mesa del Señor para participar en el recuerdo de su muerte. Y luego era una iglesia que salía al mundo para comunicar lo que creía, y el efecto fue extraordinario. La Biblia nos dice en Hechos 2:47 que tenían el favor de todo el pueblo y que cada día se añadían personas a la iglesia. La iglesia visible en Jerusalén tuvo un impacto dinámico. Era una congregación local de creyentes reunidos
que se congregaban el primer día de la semana para el estudio de la palabra de Dios, para la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y después de salir de ese lugar pasado el primer día de la semana, seguían reuniéndose durante la semana conforme les era posible. Y en los momentos en que no estaban juntos, estaban allá afuera, donde estaban los pecadores, comunicando a Jesucristo. Los líderes de esa iglesia primitiva, como vimos la semana pasada, eran los apóstoles. Dios les dio lo mejor durante esos primeros años para que la iglesia quedara bien cimentada y arraigada. Y luego finalmente llegó el momento de ordenar diáconos que se encargaran de la administración de la iglesia, mientras los apóstoles seguían adelante con otros ministerios. Después vimos cómo la iglesia de Jerusalén, tras algunos años, envió a alguien a Antioquía llamado Bernabé, y comenzó otra iglesia ahí. Y a partir de ese punto, las iglesias empezaron a surgir en comunidades locales por todas partes. Y al leer las cartas de Pablo, encontramos que él escribe a distintas congregaciones que se reunían con los mismos 4 propósitos: estudiar la palabra, convivir en comunión, partir el pan en la mesa del Señor, orar y luego el quinto extra, que todos iban a todas partes a compartir a Cristo. Alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Yo creo que la diferencia es tan sencilla como el compromiso. Tal vez ellos estaban un poco más cerca del fuego por estar más próximos en el tiempo a la vida de Cristo y a las manifestaciones muy concretas del poder del Espíritu Santo en milagros, señales y prodigios. Pero, aún así, la diferencia es una diferencia de compromiso personal. Y así fue como vimos la historia de la fundación de la iglesia. Luego, en segundo lugar, comenzamos a ver el ministerio de la iglesia, y para eso llegamos a primera y segunda de Timoteo y a Tito, y me gustaría que ahí en tu Biblia vayas a esos libros y te quedes un momento en primera de Timoteo. Vamos a repasar muy rápido y luego continuar. La iglesia entonces debe de estar comprometida con 4 cosas. Son fundamentales y son el impulso para ese quinto extra, que es que cada miembro predique a Cristo. Pero además de eso, en primera y segunda de Timoteo y en Tito hay mucha información sobre cómo debemos comportarnos dentro de la iglesia. Sabemos lo que la iglesia debe de ser. Eso ya lo hemos visto por el modelo de Jerusalén y de las otras iglesias. Ahora queremos ver cómo toma forma la iglesia, qué es lo que Pablo establece como un modelo que debemos seguir en la iglesia. Es muy interesante cuando uno analiza las iglesias a la luz de la Biblia, darse cuenta de que casi nunca encajan con el modelo bíblico. Cuando intentas llevar a la iglesia a una forma bíblica, te das cuenta de que hay una forma básica y luego hay un área bastante amplia donde prácticamente puedes ir en la dirección que quieras. Y, lamentablemente, muchas iglesias han tomado ese espacio donde la Biblia no es específica y han creado tradiciones enormes, tan grandes que se han vuelto iguales a la verdad bíblica y ya no pueden cambiar nada. Así, terminan atrapadas en un molde que no se puede adaptar a la época en la que viven. Ahora bien, el ministerio de la iglesia, en primer lugar, dijimos que la tarea básica de la iglesia es la enseñanza de la sana doctrina. La iglesia debe enseñar sana doctrina. De eso se trata todo. No estamos aquí para darte frases bonitas. No estamos aquí para darte programas musicales. No estamos aquí para entretener a tus hijos ni para mantener a los jóvenes fuera de la calle. No estamos aquí para arreglar problemas familiares desde un punto de vista psicológico o analítico. No estamos aquí para darte consejería en términos de psicología. Estamos aquí para enseñarte sana doctrina. Ese es el ministerio de la iglesia, principio, medio y fin. De eso se trata todo, y cualquier ministerio que no sea un esfuerzo concentrado en enseñar sana doctrina comienza sobre una base no bíblica,
Por eso en Grace Church estamos comprometidos con la sana doctrina de la palabra de Dios y creemos que eso implica enseñarla de manera clara y directa. La semana pasada te di un pequeño principio y quiero recordártelo. Mira 1 de Timoteo 4:13. Aquí está el modelo que el apóstol Pablo le da a Timoteo para enseñar sana doctrina. Es un versículo pequeño que nos muestra de qué se trata realmente la predicación expositiva. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí tienes el patrón de la predicación expositiva: lectura, exhortación y doctrina. Eso es lo que implica un mensaje expositivo. Lees el texto, lo explicas, eso es la doctrina, y exhortas, lo aplicas. Esos son los 3 elementos de la predicación expositiva: leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Y eso es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo que haga. Esa es la clave de cualquier ministerio verdaderamente bíblico. La iglesia debe dedicarse a enseñar sana doctrina, y la tragedia es que la iglesia está haciendo de todo menos eso. Es impresionante recorrer el país y ver iglesia tras iglesia tras iglesia donde hay una escasez y un vacío de sana doctrina. Segunda de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debemos predicar sana doctrina. Timoteo debía hacerlo no solo hasta que Pablo regresara, sino hasta que Cristo vuelva. Ese es el modelo de la iglesia. Luego vimos no solo el ministerio básico, sino también el liderazgo básico. Y todavía estamos en ese repaso. El liderazgo básico es el de aquellos que enseñan sana doctrina y la aplican. La iglesia debe enseñarla. El liderazgo básico son quienes la enseñan y la aplican al pueblo. Ahora bien, hay 2 líderes, 2 clases u órdenes de liderazgo que el Nuevo Testamento establece para la iglesia. En primer lugar, los ancianos. La semana pasada analizamos con bastante detalle el ministerio de los ancianos. Solo para repasar algunos puntos. En una iglesia siempre hay una pluralidad de ancianos, es decir, un liderazgo plural. No hay un solo hombre que sea el anciano principal. No existe tal cosa como un anciano principal. No hay nadie que gobierne la iglesia por sí solo. Eso va totalmente en contra del principio bíblico de que Dios obra a través de la mente colectiva de los ancianos en la iglesia. Por lo tanto, hay una pluralidad de ancianos. Ellos son calificados por Dios, son responsables ante Dios, no son responsables ante la congregación, no son responsables ante un comité, no son responsables ante una junta directiva ni ante ningún otro tipo de consejo. Son directamente responsables ante Dios de gobernar la iglesia. El pueblo no gobierna la iglesia, los ancianos gobiernan la iglesia. El pueblo elige a los ancianos. En el libro de Hechos, por ejemplo, capítulo 14, versículo 21, leemos lo siguiente: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, está hablando de Pablo, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora fíjate bien en esto: y habiendo nombrado ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, así fue como los ordenaron. Tú podrías preguntar: ¿cómo revela Dios a la iglesia quiénes son los ancianos para que la iglesia pueda ordenarlos? Con oración y ayuno. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Un anciano es encomendado al Señor porque es ante el Señor a quien debe rendir cuentas. La iglesia elige a sus ancianos por medio de la oración
y el ayuno discerniendo en su corazón a quienes ha puesto Dios su mano para el liderazgo en esa iglesia. Los ancianos no son escogidos con base en su conocimiento del mundo de los negocios, no son escogidos con base en su capacidad económica, no son escogidos porque sean ruidosos o porque siempre quieran ocupar los primeros lugares, no son escogidos porque tengan una habilidad natural para liderar, son escogidos porque Dios ha puesto su mano sobre ellos y los ha designado para el liderazgo de la iglesia, y son elegidos mediante la oración y el ayuno del pueblo, y encomendamos a Dios antes quien rinden cuentas. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para un anciano? La vez pasada los vimos tal como Pablo se los dio a Timoteo. En esta ocasión quiero que los veamos tal como Pablo se los dio a Tito. Tito 1:5. En Tito 1:5, Pablo le da estas instrucciones a Tito, quien, por cierto, estaba estableciendo iglesias. Por eso tanto Timoteo como Tito necesitaban toda esta información. Ellos estaban ocupados plantando iglesias por todas partes y necesitaban saber el orden que Dios quería. Ahora, en Tito 1:5 tenemos las calificaciones para un anciano. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento el evangelista era quien ordenaba a los ancianos. Ahora hoy en día casi no hay evangelistas así. Bueno, prácticamente no hay verdaderos evangelistas. Cuando escuchamos la palabra evangelista, pensamos en algo que en realidad es muy ajeno al evangelista bíblico. El evangelista bíblico era un plantador de iglesias, y así que este evangelista, Tito, debía ordenar ancianos en cada ciudad para gobernar la iglesia. Estos son los responsables del liderazgo de la iglesia. Yo soy un anciano. Algunas personas a las que llamamos entre comillas laicos también son ancianos. Somos iguales. No estoy por encima de nadie. No soy más que nadie. No soy reverendo fulano, ni padre fulano, ni santo fulano. Soy simplemente yo, nada más. Simple y sencillamente Juan. Dios me ha dado el privilegio de ser uno de los ancianos de esta iglesia. Tengo la responsabilidad particular de ser el anciano que enseña, pero es un liderazgo plural. Ahora bien, aquí están los requisitos. Versículo 6. Y como dice la semana pasada, si delante de Dios tú sientes que este es el ministerio al que Él te ha llamado y que cumples con estos requisitos por la obra del Espíritu Santo en ti, nos gustaría saber que ese es tu sentir y también saber si deseas esto, porque es algo bueno desearlo, como dijo Pablo, versículo 6, si alguno es irreprensible, y eso no significa perfecto, obviamente, porque entonces todos quedaríamos descalificados. Significa que no tenga en su vida alguna mancha grave, que sea motivo de crítica para todos. Marido de una sola mujer, y de eso ya hablamos la vez pasada, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sabes cuál es uno de los requisitos de un anciano? Que sus hijos sean creyentes. Sus hijos deben de ser creyentes. Él debe dar evidencia de haber sido eficaz en comunicar su fe a su propia familia. Los hijos de un anciano deben de ser creyentes y no rebeldes. Hay algunos que tienen hijos creyentes, pero bastante rebeldes. Estoy seguro de que mi propio padre batalló con ese requisito durante años. Un hombre con hijos paganos no puede ser designado como anciano. Sus hijos deben de seguir la fe de su padre con una medida de conducta piadosa. Ciertamente, no se espera ver una santidad perfecta en un hijo, pero sí una medida de conducta conforme a Dios. Luego en el versículo 7, Pablo usa la palabra obispo, que, de nuevo, es lo mismo que anciano. Describe su función, no su cargo. Es un anciano, su función es la de obispo,
Obispo significa supervisor, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Es decir, él entiende que es un mayordomo, no es un dueño de nada, sino que administra los asuntos de Dios para el cuerpo de Cristo. No soberbio, es decir, no busca agradarse a sí mismo, no iracundo, no es de carácter explosivo, no dado al vino. Recuerden que les dije que eso significa que no se queda mucho tiempo junto al vino. En aquellos días lo único que se podía beber era vino, porque el agua no era pura. Cuando bebías, bebías y te ibas. Si eras una persona recta, si te quedabas mucho tiempo junto a la botella, eso evidenciaba un problema. No dado al vino, no pendenciero, y esa palabra pendenciero significa que le gusta usar los puños. No es ese tipo de hombre, no codicioso de ganancias deshonestas, no vive persiguiendo el dinero. Versículo 8. Hospedador, es decir, es un hombre que ama abrir su casa y dejar entrar extraños. Si vas a abrir tu casa así, necesitas tenerla en orden, ¿verdad? Por eso dice que debe de tener hijos creyentes y saber gobernar su casa. Si no puede gobernar su propia casa, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿cómo podría gobernar la iglesia de Dios? Necesita tener una casa que pueda abrirse a cualquiera, donde se vea en exhibición lo que es la vida cristiana. Amante de la hospitalidad, literalmente, amante de los extraños, amante de lo bueno. Ahí se puede entender hombres buenos o simplemente lo bueno, prudente, es decir, sabe establecer prioridades. Este hombre sabe qué es lo que realmente importa, justo, santo y dueño de sí mismo. Ya hablamos de todo esto la vez pasada, pero aquí está de nuevo. Ahora permítanme añadir algo. Esto no es una junta directiva ni es un comité, es una comunión de hombres designados por Dios, calificados por Dios, dotados por Dios, llenos del Espíritu, dados a la iglesia local para gobernar y enseñar esa iglesia. Y vimos la vez pasada en 1 de Timoteo 5:17 que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, dando por sentado que los ancianos sí gobiernan, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, porque esa, por supuesto, es la tarea básica de la iglesia, es la tarea más difícil que existe, requiere la mayor disciplina, el mayor esfuerzo, el mayor trabajo y una lucha constante contra Satanás para ser un maestro fiel de la palabra de Dios. Por eso los ancianos deben de ser honrados, es un oficio que conlleva honor. En Hechos capítulo 20 hay dos versículos que quiero compartir rápidamente contigo, comenzando en el versículo 17, que nos da una idea de cómo fueron establecidos estos ancianos en al menos una ciudad, Éfeso. Pablo va a reunirse con los ancianos de Éfeso. En el versículo 28 de Hechos 20 dice esto: y aquí él estaba hablando a los ancianos, por tanto, miren por ustedes mismos. Lo primero que un anciano debe de hacer, un líder en la iglesia, un maestro de la palabra de Dios, alguien que gobierna sobre la comunión de creyentes en una situación local, es cuidarse a sí mismo. Necesita estar evaluando constantemente su propia vida y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Nosotros, como ancianos, somos responsables de velar por todo el rebaño. A veces es muy difícil decir, oramos por toda la iglesia. Bueno, eso es ridículo. Necesitamos cuidar de manera individual al rebaño que Dios nos ha dado, identificar y reconocer a cada uno, ver quién está herido, quién tiene un problema, quién tiene una necesidad y orar específicamente por ellos. De hecho, los ancianos que servimos juntos nos reunimos incluso hoy por la mañana, 1 hora y 15 minutos antes de que cualquiera de ustedes llegara, e hicimos precisamente eso. Oramos juntos esta mañana por ustedes, por algunos de ustedes en particular, para que Dios obrara en sus vidas conforme a sus necesidades. Y no solo eso, no solo debemos cuidar del rebaño, sino que también dice, para apacentar la iglesia de Dios. ¿Y con qué
debemos alimentarla. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Así que somos responsables como ancianos de cuidarnos unos a otros, pero primero a nosotros mismos, de cuidar al rebaño de Dios, identificando a los que necesitan nuestras oraciones, nuestra preocupación, nuestra disciplina, nuestra reprensión, nuestra corrección, nuestro amor, lo que sea que necesiten, y acercarnos a ellos. Y también somos responsables como supervisores de alimentar al rebaño de Dios. Por lo tanto, los ancianos controlan la doctrina y la disciplina en la iglesia. Ahora bien, es una responsabilidad seria, es una responsabilidad grave delante de Dios, pero también es una labor en la que hay gran honor y gran recompensa para aquellos hombres que son escogidos para ese oficio. En primera de Pedro 5, Pedro describe al anciano de esta manera: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que será revelada. Y esto es lo que les dice a los ancianos: escúchalo, apacienten el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de él. Apacienten el rebaño y cuídenlo. Estén atentos a lo que está pasando. Cuando una oveja estaba herida, el pastor, que en realidad era un pastor de ovejas, iba y ministraba a esa oveja. Cuiden del rebaño de Dios, aliméntenlo, vigílenlo, no por obligación, no porque digan pues ni modo, me toca hacerlo. Es mi trabajo, voy a meter las narices ahí, aunque no me guste. No, sino voluntariamente y no por ganancias deshonestas. No ministren solo a la gente rica que quizá pueda darles algo a cambio. No, sino con ánimo pronto a quien lo necesite, ahí van. No como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. No gobiernen con vara de hierro, sino siendo ejemplos para el rebaño. ¿Sabes cuál es la mejor manera de liderar? Siendo un ejemplo, marcando el patrón, marcando el camino. Si intentas liderar a la gente sin ser un ejemplo, ¿sabes qué pasa? La gente reacciona contra tu liderazgo. Necesitas guiarlos con el ejemplo. Y luego dice esto, y es maravilloso. Vale la pena, amigos. Si eres anciano, vale la pena por este versículo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. Esa es una corona prometida a aquellos a quienes se les ha confiado el cuidado de la iglesia. ¡Qué promesa tan bendita! Y lo maravilloso de recibir esa corona es que podremos arrojarla a los pies de Jesucristo, porque en realidad le pertenece a Él. Luego hay un segundo oficio, y vamos a verlo ahora mismo, Hechos 6:1. Recuerden que les dije que la iglesia de Jerusalén era dirigida por los apóstoles, pero que finalmente llegó el momento de que ellos siguieran adelante. Después de varios años ya habían hombres con un carácter cristiano lo suficientemente maduro como para asumir el liderazgo de la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles podían pasar a otros ministerios. En el capítulo 6 de Hechos llegó ese momento. Estaban listos para ordenar a algunos hombres dentro de la misma iglesia que pudieran encargarse del liderazgo y así ellos seguir adelante con otros ministerios. En aquellos días, dice el versículo 1, ¿cómo crecería el número de los discípulos? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Una de las responsabilidades de la iglesia era cuidar de las viudas, así que surgió un pequeño conflicto. Pensaban que la mayor parte de los recursos estaba yendo a las viudas judías. Uno de esos problemillas internos que los apóstoles ya no querían atender fue, por así decirlo, la gota que derramó el vaso. En el versículo 2 decidieron: ya es tiempo de dejar este tipo de detalles y enfocarnos en lo que realmente importa. Así que el versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
En otras palabras, estamos estudiando para comunicarles la doctrina, estamos dedicados a la palabra de Dios para compartirla con ustedes y tenemos que andar de aquí para allá sirviendo la comida, atendiendo esto y aquello, y así estamos descuidando la palabra de Dios. Ellos entendían bien cuáles eran sus prioridades. Versículo 3. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos serían responsables de distribuir los recursos a las personas con necesidades para que los ancianos pudieran dedicarse por completo a la palabra de Dios y a la oración. Eso lo vemos en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En cierto sentido, los apóstoles establecieron así el modelo para los ancianos. Ahora déjenme darles las calificaciones para un diácono en 1 de Timoteo capítulo 3, 1 de Timoteo 3:8. Asimismo, los diáconos deben de ser dignos. Eso no significa alguien amargado o aburrido, sino una persona seria con madurez, no de doble lengua, es decir, que no le diga una cosa a una persona y otra distinta a otra, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, no obsesionados con el dinero, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, que vivan de manera semejante a Cristo. A eso apunta esa expresión. No voy a detenerme a explicarlo todo, pero ¿cuál es el misterio de nuestra fe? Dios en Cristo, ¿verdad? Ese es el misterio, que Dios y el hombre se unieron en Jesucristo. Guardar ese misterio con limpia conciencia significa vivir de una manera cristocéntrica como Cristo. Versículo 10. Y que estos también sean sometidos a prueba primero. No se nombra diácono a cualquiera, se observa primero quién ha demostrado ser digno, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Luego el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Y el versículo 13, porque los que ejerzan bien el diaconado adquieren para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, están los requisitos para ser diácono. Si tú eres diácono deberías revisarlos, y si cumples con esos requisitos, pero alguien aquí todavía no te ha nombrado diácono, entonces deberías ser nombrado diácono. Vamos a pedirle a Dios que nos revele tu nombre, para que puedas servir en la función que Dios te ha dado dentro de esta iglesia local. Si estás aquí y eres un anciano bíblico y un diácono bíblico, entonces nos corresponde a nosotros, mediante oración y ayuno, discernirlo, para que seas colocado en el lugar de servicio para el cual Dios te diseñó, en esta congregación local, porque necesitamos tu liderazgo. Ahí están los requisitos: seriedad, no de doble lengua, no dado al vino, no avaro, semejante a Cristo, irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne bien a sus hijos, y así sucesivamente. Nada acerca de enseñar, ¿lo notaste? Porque el ministerio del diácono no es un ministerio de enseñanza. El ministerio del diácono es el de llevar a cabo las labores prácticas y la administración de la iglesia. Pero, ¿te diste cuenta? No hay ni un solo requisito empresarial ahí. El hombre podría ser un inútil para las matemáticas, y eso ni siquiera es el punto. El punto es totalmente espiritual. A Dios le resulta mucho más fácil obrar a través de hombres llenos del Espíritu que a través de hombres brillantes que no están llenos del Espíritu. Por eso cada requisito es siempre de ese tipo. Por cierto, también creo que puede haber diaconisas en la Biblia. El versículo 11 dice: asimismo sus mujeres, y esa palabra mujeres podría referirse a diaconisas. Algunos dicen que se refiere a las esposas de los diáconos, otros a diaconisas. Pero si lees Romanos 16, parece que Febe ahí es llamada sierva, y esa palabra es la misma que diácono. Así que podría ser que Febe haya sido una diaconisa, porque había necesidad de que algunas mujeres ayudaran a las candidatas al bautismo, por ejemplo,
ayudándolas a vestirse y cosas así. También había necesidad de mujeres que se encargaran de la comida y de parte del ministerio hacia las viudas. Así que parece indicar que había diaconisas que trabajaban junto con los diáconos, y ellas tenían que ser, según el versículo 11, serias, no chismosas, nada de diaconisas chismosas, prudentes, sabían cuáles eran las prioridades, fieles en todo. Verás, amigos, si tienes este tipo de liderazgo en la iglesia, ya la hiciste, estás listo para avanzar. Ahora bien, ese es el liderazgo, y ten en cuenta que todo líder en la iglesia no es responsable ante la congregación, es responsable ante Dios, ante Dios. Ese es el liderazgo que Cristo le dio a la iglesia. Eso es todo, diáconos, ancianos y quizá diaconisas para ayudar a los diáconos. Nada más. Y no ves ningún organigrama. El organigrama de la iglesia, amigo mío, es un círculo. Todos somos iguales, estamos todos juntos. Muy bien. Ahora llegamos al último punto, la congregación. Por fin vamos a llegar a todos ustedes que han estado diciendo, sí, diáconos, échenle ganas, sí, ancianos. Ahora les toca a ustedes. En este punto vamos a hablar de la congregación. Y bueno, el Espíritu Santo les va a hablar. Y aquí es donde quiero que empiecen a escribir si todavía no han empezado en su hoja verde. Muy bien. La tarea básica de la iglesia es enseñar sana doctrina. La tarea básica del liderazgo es ser los maestros de esa doctrina y aplicarla a la gente. La tarea básica del pueblo es ser personas llenas del Espíritu, que aprendan la doctrina y salen a hacer algo con ella. Ustedes son el objetivo de todo este ministerio de liderazgo que Dios diseñó, para que podamos comunicarles la verdad a ustedes que están ahí afuera, y quizá algún día lleguen a ser diáconos o ancianos, conforme al diseño de Dios, o tal vez evangelistas, pastores o maestros. Pero es cuando uno es fiel en lo poco que Él le confía más. Muy bien. Así que llegamos al nivel final, la congregación. Y aquí es realmente a donde todo apunta, el rebaño, que es el que debe hacer la obra del ministerio. Ustedes saben, si estuvieron aquí hace algunos domingos por la noche, que el liderazgo no hace la obra del ministerio. Nosotros perfeccionamos a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, como dice Efesios 4:11. El ministerio es de ustedes, el nuestro es orar y enseñar sana doctrina. Ustedes son los que deben hacer la obra del ministerio, y vamos a mostrarles cómo funciona eso. Ahora hay un versículo, déjenme dárselos rápidamente, Hebreos 13:17. Escuchen esto. Aquí está su primer deber general como congregación. Ahí va. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Ahora esto no debe de ser una carga pesada, pero suponiendo que el liderazgo de la iglesia esté lleno del Espíritu y dirigido por el Espíritu, debemos obedecer, porque ellos están directamente conectados con Dios y ministran en nombre de Cristo como pastores auxiliares. Y nosotros nos sujetamos a su ministerio sabiendo que es un ministerio piadoso. Puede que no lo entendamos, puede que no estemos de acuerdo con lo que intentan hacer, pero nuestro lugar es obedecer. Eso es lo que mantiene el orden de la iglesia como un testimonio vivo ante el mundo. Hay muchas cosas que pueden echar a perder una iglesia y arruinar seriamente su testimonio. Una de ellas, la principal, es un liderazgo deficiente, falsos maestros, aquellos que no enseñan doctrina, iglesias construidas con cacahuates y palomitas en lugar de la palabra de Dios. Otra cosa que daña a una iglesia es una congregación que no siga su liderazgo. Entonces se divide, se quiebra, se fractura, y todo eso sale a la vista del mundo. Todos tienen que encajar en el diseño del Espíritu y ser fieles y obedientes. Muy bien, así que, en primer lugar, el deber general. Obedezcan a los que tienen autoridad sobre ustedes y sujétense. Y nuestro deber es darles instrucción con amor y rendimos cuentas a Dios si fallamos, porque ellos velan por sus almas, ¿ven? Tienen que darse cuenta de que ustedes son la carga de nuestras vidas. Hay muchas cosas más fáciles que hacer
que dirigir la iglesia de Cristo y preocuparse por problemas espirituales. No puedes dejarlos. Estás con ellos las 24 horas del día, 10 días a la semana. No hay descanso. Ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con gozo y no con queja, porque eso no les conviene. No podemos servir como líderes con tristeza, lo hacemos con gozo. Tenemos que cuidar de ustedes y dar cuentas a Dios por ello, y lo que a ustedes les corresponde es someterse a quienes los dirigen. Muy bien, ahora veamos de manera específica los deberes por unos minutos. El deber del hombre en la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en la reunión de la asamblea local? Primera de Timoteo 5:8, y simplemente voy a leer estos textos y dejar que el Espíritu de Dios los enseñe. Primera de Timoteo 5:8. Aquí hay una indicación básica de la responsabilidad del hombre en la iglesia. El hombre está claramente implícito, como veremos por el pronombre, porque si alguno no provee para los suyos, aquí está hablando de sus padres, de su madre viuda o de su esposa e hijos, todo el conjunto, porque si alguno no provee para los suyos, y permítanme añadir que también se refiere a cualquiera de quien sea responsable aún si no es familia directa, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque la fe cristiana está fundada en el amor, está fundada en la responsabilidad y en la fidelidad para cumplir con el deber. Y si ni siquiera puedes mostrarle al mundo que eres fiel para cumplir con tu deber y mostrar amor a tu propia familia saliendo a trabajar y proveyendo para ellos, estás negando el mismo fundamento de lo que es la fe. Ahora entiendo que hay momentos en los que los hombres no tienen trabajo, cuando los despiden y cosas así, pero Dios espera que un hombre cristiano, dentro de la comunión de la iglesia, trabaje para proveer a su familia, no vivir de la asistencia social, a menos que tenga alguna incapacidad física, y en ese caso la iglesia debe cuidarlo, no ser sostenido principalmente por la esposa que trabaja, y ahorita hablaremos de ella, sino proveer para su familia. De lo contrario está negando el principio mismo de la fe, que es amor, responsabilidad y cumplir con el deber. Luego en el capítulo 6 versículo 1 se aborda otro aspecto. Si tienes trabajo, esto es para ti. Todos los que están bajo el yugo, podríamos decir empleados, es decir, si trabajas para un patrón, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Sirve a tu patrón y hónralo. Quien quiera que sea tu empleador, sírvele y hónralo. Ahora fíjate bien en esto, para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. Una vez más, un mal testimonio en tu trabajo es desobediencia a tu responsabilidad con la iglesia de Jesucristo. Debes servir a tu empleador honrándolo, si se lo merece o no, ese no es el punto. El punto es la obediencia por causa de tu testimonio y por causa del testimonio de Jesucristo. Versículo 2, tú dices, ya la hice, tengo un jefe cristiano. Y mira lo que dice el versículo 2, y los que tienen amos creyentes no los menosprecien por ser hermanos. Es decir, si tienen un jefe cristiano, eso no significa que puedas flojear, no significa que puedas trabajar mal solo porque es cristiano y va a la iglesia. No, fíjate bien, antes sírvanles mejor por cuanto son creyentes llamados y participan del beneficio. En otras palabras, si tienes un jefe cristiano, eso no significa que te aproveches, significa que debes trabajar con todavía más diligencia. Ahora, tú preguntas, ¿esto es importante? Claro que sí. Mira el final del versículo 2. Esto enseña y exhorta, y eso es lo que estoy haciendo. Tenemos que ser fieles a nuestro empleador y honrarlo por causa de nuestro testimonio. Si trabajamos para un cristiano, debemos honrarlo aún más, precisamente porque es fiel a Cristo. Muy bien. Hay más deberes para los hombres. Tito 2:9, rapidísimo. En un momento terminamos con ustedes, hombres, y luego pasamos a las mujeres, y les va a encantar cada palabra.
Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos o empleados a que se sujeten a sus propios amos, que agraden en todo, no sean respondones. Nada de contestarle mal al patrón, nada. Un testimonio piadoso es esencial, no defraudando, es decir, no robando, no sacando dinero de la caja, sino mostrándose fieles en todo, o sea, honestos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Cuando vives una vida piadosa delante de tu empleador, literalmente añades belleza a la doctrina. La doctrina de Dios es hermosa, pero cuando vives una vida hermosa, estás colgándole adornos a la doctrina de Dios. Tu jefe puede creer en Dios, pero cuando ve tu vida piadosa, Dios se vuelve todavía más hermoso para él, porque puedo verlo manifestado en tu vida, y así nosotros estamos llamados a adornar la doctrina de Dios. ¡Qué pensamiento tan hermoso! Luego, hombres, desde otro ángulo, también vimos que debemos enseñar. Ahí mismo, en Tito 2:2 se nos dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. En 2 de Timoteo 2:2 se nos dice que enseñemos la sana doctrina, y aquí es una buena oportunidad para reconocer que son los hombres maduros en la iglesia quienes pueden enseñar a los más jóvenes. Debemos ser sobrios, serios, dignos, con prioridades claras, con dominio propio, firmes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y esas tres cosas son realmente importantes: fe, amor y paciencia. La fe es una actitud hacia Dios, el amor es una actitud hacia las personas, y la paciencia es una actitud frente a los problemas, y debemos ser firmes, sanos en las tres. En ese sentido, las características son prácticamente las mismas que las de un diácono. Luego, dice algo más acerca de los jóvenes. Ahí abajo en el versículo 6, jóvenes, adolescentes, muchachos, hombres jóvenes, a los jóvenes exhorta a sí mismo a que sean sobrios. Eso significa con dominio propio, lo suficientemente serios como para saber qué es lo importante. Y el versículo 7 dice: en todo preséntate tú mismo como ejemplo de buenas obras. Incluso los jóvenes deben conocer la doctrina, dice, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, es decir, dignidad y sinceridad. Luego en el versículo 8, palabra sana e irreprochable. Es muy fácil que los jóvenes hablen por hablar, diciendo cosas que no valen la pena. Por eso dice: tu manera de hablar debe de ser pensada con cuidado, debe ser sincero, digno, tu doctrina debe ser incorrupta y tu vida debe ser un ejemplo de buenas obras. Jóvenes, estamos llamados a ser modelos de los estándares de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que se mostrara como ejemplo para los creyentes. Así que ahí tienes el deber del hombre. Debe proveer para su familia, o es peor que alguien que niega la fe. Debe enseñar a otros que a su vez puedan enseñar a otros. Debe de ser fiel y obediente en su trabajo con su patrón, y si su patrón es cristiano, debe de ser todavía más fiel si cabe. También debe de ser serio, sobrio, firme en la fe, en el amor y en la paciencia. Debe de ser sólido y estable. Los hombres jóvenes debemos de ser ejemplo para todos los creyentes. Debemos vivir una vida semejante a la de Dios. Nuestra doctrina debe de ser pura. Debemos ser serios, sinceros, y nuestra manera de hablar debe de edificar. Podríamos decir más, pero no lo haremos. Pasemos rápidamente al deber de las mujeres. ¿Qué debe de hacer una mujer en la iglesia? Primera de Timoteo 2:9. Y aquí entramos al tema de la vestimenta de la mujer. Tú preguntas, ¿por qué está eso ahí? Básicamente porque Dios quiso que lo supiéramos. No fue escrito para resolver un problema del siglo XX, sino porque este es el patrón. Muy bien. Primera de Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres. Déjame retroceder un poco en el versículo 8. Se menciona algo más acerca de los hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Los hombres deben vivir en constante oración. Luego en el versículo 9 vemos que así como los hombres deben reunirse con una actitud de oración, las mujeres también tienen una responsabilidad específica.
A los hombres les es fácil distraerse y andar ocupados en mil cosas. Necesitan concentrarse en la oración. Las mujeres por su parte deben prepararse también en el aspecto externo. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esa es una declaración bastante sencilla. Yo creo que ese es el principio básico de la palabra de Dios. En cuanto a la forma de vestir de los creyentes, cuando nos reunimos para la comunión, debemos hacerlo con modestia. Ahora, hay quienes me preguntan, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo largo con abertura? ¿Lo corto o con tal cosa? ¿El pantalón de tal forma? No me pregunten eso. Yo no sé qué es qué y todo cambia tan rápido. El punto es la modestia. La Biblia no dice hay una regla de 3 centímetros arriba de la rodilla. No, pero algunas cosas son bastante obvias. Hay ropa modesta y hay ropa que no lo es. Esto es para los creyentes. No significa que si traes a un amigo inconverso a la iglesia, vamos a poner guardias afuera para decir, disculpe señora, tendrá que quedarse en el camión hasta que termine el culto. Su ropa no es apropiada. No, esa no es la idea. Esto es para los creyentes. Ropa decorosa con temor de Dios. ¿Sabes qué significa eso literalmente en el griego? Con un sentido de pudor. Hoy en día se dice mucho. No tenemos por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo. Lo siento, amigos, pero desde que el pecado entró al jardín, tenemos razón para sentir pudor por la corrupción de nuestro cuerpo. El cuerpo está afectado por el pecado, la carne es sensible al pecado, y Pablo dice que necesitamos, incluso como mujeres, no una vergüenza extrema o enfermiza, sino lo suficiente como para ser modestas. Eso es importante. La idea de sobriedad aquí es evitar los extremos. No hay lugar en la iglesia para que la vestimenta de alguien esté diseñada para llamar la atención. Ese no es el punto. Eso distrae de lo que estamos tratando de hacer y de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Cuando la atención se va a la ropa de alguien, debemos vestirnos con modestia, con temor de Dios y con sobriedad, evitando extremos, ni ropa inmoral, ni ropa diseñada para lucirse. Luego dice algo interesante, no con peinados ostentosos, probablemente trenzas elaboradas, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, es decir, no con una apariencia distinta a exhibirse. Ahora bien, en los días de Pablo había estilos populares de peinarse el cabello, por lo que entendemos se lo trenzaban y lo enrollaban de muchas formas, y lo entretejían perlas y oro. Bueno, puedes imaginarte algún pobre hombre sentado junto a los demás creyentes, y de pronto se sentía delante de él una mujer con todo un cofre del tesoro en la cabeza. Ya no había manera, el hombre estaría ahí pensando, híjole, esa perla debe de valer como 89 dracmas. Y aquella de allá, mira nada más el tamaño de esa cosa. Y ya sabes, todo el propósito del por qué estaba ahí se perdía por completo. No había forma de que pudiera recibir el mensaje sentado detrás de semejante exhibición, totalmente distraído por una mujer que había entrado por vanidad para mostrar públicamente todas sus glorias. Y de verdad gastaban fortunas. Se dice que algunas personas traían encima cosas que valían hasta $10,000. Claro, ese es el caso extremo, y de eso es de lo que Pablo está hablando. No creo que si quisieras usar, qué sé yo, un collarcito sencillo de perlas baratas, alguien te vaya a hacer un escándalo por eso, o si traes unos aretes de $2 no pasa nada. No estamos tratando de ser ridículos. Lo que estamos diciendo es esto: no hay lugar para exhibiciones ostentosas, para presumir riquezas delante de personas que están aquí para adorar a Dios y compartir en la palabra de Dios. Estamos aquí vestidos con modestia para no emitir ninguna señal que distraiga de lo que Dios quiere hacer por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Por eso las mujeres deben de ser muy cuidadosas en cómo se visten, con mucha modestia. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Y tampoco con peinados que distraigan. Ahora, también es una gran distracción llegar aquí con un peinado que parece hecho con una batidora de huevos. Eso distrae muchísimo.
incluso más que si hicieras algo sencillo y arreglado. Pero obviamente hay un equilibrio. Está bien querer verse presentable, usar algo de joyería modesta, eso no es el problema. El problema es cuando se cae en lo extravagante, porque entonces se vuelve una distracción. En el versículo 10 vemos el lado positivo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Es decir, si eres una mujer piadosa, ciertamente te vas a ver como alguien que se interesa por las cosas de Dios, no como alguien que quiere llamar la atención. Una persona piadosa no está preocupada por exhibirse a sí misma. Luego el versículo 11 nos dice algo más acerca de las mujeres cuando se reúnen en la congregación. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. En el culto público las mujeres no deben hablar. Ese es el estándar que se establece aquí. Ahora las mujeres sí enseñan en contextos privados y de instrucción, y eso lo veremos enseguida, pero no en el culto público. No deben enseñar ahí. Tú dices, ¿crees en mujeres predicadoras? No. Punto. Así de claro. Eso es exactamente de lo que está hablando este pasaje. La mujer debe aprender en silencio y con toda sujeción. En el versículo 12 lo dice todavía más específico, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Bíblicamente no existe tal cosa como mujeres predicadoras, no existe. Así que vemos que el deber de la mujer, dentro del desarrollo del culto, es vestir con modestia y guardar silencio. Pero hay otras cosas que las mujeres sí deben de hacer. Rápidamente vayamos a Tito 2 y con esto cerramos. Tito 2:3. Las ancianas, y aquí se refiere, claro, a las mujeres mayores. Ancianas no significa decrépitas, significa maduras. Y cada quien puede anotar ahí en su hoja si esto le aplica o no, y no anden volteando a ver quién está escribiendo. Versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Esto es muy importante. No calumniadoras. ¿Saben cuál es esa palabra en el griego? Chismosas, creadoras de escándalos. A veces es muy fácil que las personas mayores, al no tener tantas ocupaciones, caigan en hablar de todo lo que está pasando. Incluso en aquel tiempo ya sucedía, y eso que ni siquiera existía el teléfono. Es muy fácil empezar algo que, sin darte cuenta, y a veces dándote cuenta, termina convirtiéndose en un gran problema y un gran escándalo. Más iglesias se han dividido por eso que por casi cualquier otra cosa que se me ocurra, y precisamente eso es lo que queremos evitar para mantener la unidad de esta congregación. Por eso dice que las mujeres deben cuidarse de no ser calumniadoras, no ser propagadoras de escándalos, sino conducirse con santidad, no esclavas de mucho vino, y esto también es importante. Ahora tú preguntas, ¿puede una mujer enseñar? Mira la siguiente frase, la última del versículo 3, maestras del bien. Claro que pueden enseñar, pero no en el culto público. Maestras de lo bueno, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. A veces la gente viene conmigo y me dice, pastor, ¿ya vio cómo se visten las muchachas aquí? Amigos, con toda honestidad, eso no es mi ámbito principal. Haré lo que esté a mi alcance y el liderazgo hará lo que pueda, pero el punto es este, las mujeres mayores deben enseñar a las jóvenes. Si ves a una jovencita que consideras que viste de una manera impropia o que necesita consejo espiritual, esa es tu responsabilidad. La gente viene conmigo constantemente y lo digo en serio, semana tras semana, pastor, ¿qué va a hacer usted con esto? ¿Y sabes qué contesto? Hermano, nada. Ese no es mi ministerio. Yo haré lo que Dios ponga en mi corazón. Si veo una necesidad específica, iré con esa persona. Pero si Dios pone a alguien en tu corazón que necesita ayuda, esa es tu responsabilidad. No puedes esperar que una o dos personas hagan todo por todos. Si sientes que hay una joven que necesita amor, ayuda, ánimo o instrucción, tu responsabilidad delante de Dios es ir con ella. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo te hizo consciente de eso? De eso se trata, ministrarnos unos a otros. Y agradezco que algunos de ustedes ya estén haciendo esto de verdad. Es algo excelente. Ustedes tienen esa responsabilidad en amor de orientar
a las mujeres más jóvenes y de marcar el patrón de ser el ejemplo. Y esto es lo que deben enseñarles, es muy claro, que sean prudentes, y esta me encanta, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos. Ahora fíjate bien, que sean discretas, que vivan una vida pura, castas, y observa esta, cuidadosas del hogar. ¿Dónde? En casa, cuidadosas del hogar. Tú dices, ¿cómo que las mujeres jóvenes deben quedarse en casa? Eso es exactamente lo que dice el texto. Y luego, esta siguiente es fuerte, pero es buena. Buenas y sujetas a sus propios maridos. El pastor no es responsable de andar por todos lados enseñándole todo a todo el mundo. Esa es tu responsabilidad conforme Dios te dirija. Si Él pone a alguien en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que van a enseñar a las mujeres jóvenes? Vamos a repasarlo otra vez. Que sean prudentes, que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, discretas, castas, cuidadosas del hogar. Muchas mujeres jóvenes se preguntan por qué a sus hijos les cuesta tanto obedecer y por qué tienen tantos problemas. Y la razón es que nunca están en casa con ellos. No están en casa para enseñarles principios espirituales y básicos que formen su manera de vivir. Luego dice que sean buenas, buenas en el sentido de bondadosas, de una bondad que hace el bien, sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amigo, la conducta personal de cada uno determina el testimonio de Jesucristo en el mundo. ¿Te das cuenta de eso? Y después continúa hablando de otros deberes generales, como orar, enseñar, ministrar, dar, compartir y predicar el Evangelio. Esos puedes estudiarlos por tu cuenta. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado esta mañana. Señor, ayúdanos a poner en práctica estos principios para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado una traducción al español de esta profunda enseñanza bíblica de John MacArthur, en la que se nos recuerda que la Iglesia existe para enseñar doctrina sana, vivir en comunión, orar, participar de la mesa del Señor y dar testimonio fiel de Cristo al mundo. Este mensaje nos llama a examinarnos con honestidad, al liderazgo, a la congregación y a cada creyente en lo personal. La Iglesia no es un espectáculo ni un centro de entretenimiento, sino el cuerpo visible de Cristo en el mundo, llamado a reflejar su santidad, su orden y su verdad. Que esta enseñanza nos lleve a amar más a la Iglesia de Cristo, a someternos a su diseño bíblico y a vivir nuestra fe con compromiso, claridad doctrinal y obediencia a la palabra de Dios. Yo soy Joaquín de Post Tenebras Lux y esto fue una prédica traducida de John MacArthur. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.